recuerdo claramente cuando entrevistamos a Christopher Nolan por Dunkerque, que fue la última vez que lo entrevisté, y él pidió específicamente a periodistas de medios escritos que no fueran influencers, que no fueran, que no estuvieran con el celular ahí, con la tonterita, ¿cachai? Hoy me salió como mi abuelo, con la tonterita del celular. Bueno, ya tengo que mirar el carnet, que se me cayó por lo demás. Pero y fue muy interesante porque fue una conversación súper bonita y más profunda de lo que uno puede tener a la hora de justamente abordar, sí, la promoción de una película, pero yo como periodista buscaba una conversación. Y para mí el rollo de esa conversación era justamente hablar del tiempo, que es el gran rollo de Nolan, y profundizar en temas que yo no tenía idea que su abuelo estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en Dunkerque. Entonces, creo que eso fue súper bonito, ¿cachai? Y abordar el tema cinematográfico y toda la maravilla que él hace en su carrera. Como lo que hablamos la otra vez con Bestia, ¿te acuerdas? Esa conversación que tuvimos, que no tiene que ver con, oye, perdón que ando pesado con... Lo que pasa es que a mí me molestan mucho los llamados colegas de cómo hacen relaciones públicas. Le dicen así como, oye, tú jugabas con muñeca cuando chico, que ahora se comunica. Entonces se van por una pregunta que en realidad hay una separación, hay un límite del periodista de espectáculo en donde entrevista al director de Bestia y después entrevista a Chayanne. Digo, no estoy desmereciendo, sino simplemente dispara para todos lados a una crítica especializada en donde, ¿qué es lo que hace? No es... voy a hablar de una manera tan críptica que no entiende. Al contrario, voy a crear nuevos puentes para el espectador que vea esto. Luego de la conversación que yo le hice al director, pueda acceder a otros niveles de degustación de esto. Es como ser un sommelier, por así decirlo, para las personas. Es traspasarle tu especialidad y tu experiencia para que suba su nivel de experimentación de la obra. Yo encuentro máximo eso que tú estás diciendo, Salfate, y ojalá fuese así, pero creo que también tiene que haber una reestructuración o una reeducación de todo, de también lo que el público está exigiendo en cuanto, porque hay gran parte del público que exige esas preguntas, y que decirlo en buen chileno, bien pelotúa. Y que eso es lo que consumen finalmente. Pero ¿sabes qué? También siento que ahí hay un proceso completo. Vamos a seguir hablando de todo esto, Ernesto. ¿Qué quiere acotar? No, perdón, solo decir que sé que lo vamos a tomar más adelante, pero que tiene que ver con eso. O sea, a la hora de hacer un diálogo, a la hora de entrevistar a alguien, a la hora de... Yo creo que no hay preguntas malas, hay respuestas malas, ¿cachai? Hay preguntas pelotudas. No, pero no hay, yo siempre digo en mi entrevista, may I ask you a silly question, ¿cachai? Y entrar y puedo hacer una pregunta tonta, y ahí entrar con la talla, entrar con algo que rompe el hielo, y podéis profundizar y hablar de ser o no ser en Hamlet. Pero quiero decir, es muy relevante conservar ese eje que dice el maestro, de que tratar de llevar la conversación a algo más ambicioso e interesante de lo que hay ahora en la oferta. Y cuando uno mira a los periodistas, los Globos de Oro, que es un pelambre que siempre hemos tenido, el nivel de los compadres es horrible, ¿cachai? No, son flash, son mal portados. Son el nivel de esos locos. Ernesto, ponme una pausa ahí porque vamos a conversar justamente con una actriz que además ella reconoció que tuvo una experiencia pésima con las preguntas, pero antes, para cerrar un poquito parte de esta investigación, se determinó que esta asociación, esta agrupación, ¿cierto?, que sin fines de lucro, lo hemos repetido varias veces, ¿cierto?, se determinó que llevaba a cabo importantes pagos a sus propios miembros. Cuando hablo de importantes pagos, estoy hablando de sumas que ascendían a $2 millones aproximadamente en algunas comisiones, infringiendo así absolutamente todas las directivas de la Dirección de Servicio de Impuestos Internos. Entonces, eso también se empezó a investigar. También acá hay una línea a nivel económico, hay una línea a nivel de machismo, a nivel de discriminación, justamente. Tú hablabas de preguntas que ya sobrepasan todo límite, ¿cierto? Sí. Que uno dice, bueno, hay una actriz reconocida, queridísima, querida Monty, que dijo, ¿sabéis qué? Yo en estas ruedas de prensa tuve que soportar, o sea, cada pregunta, preguntas que tenían que ver con discriminación, preguntas que tenían que ver con machismo, justamente, y ella además sufrió un acto de... ¿Y toqueteo? De acoso, pero textual. Entremos ahí en ese tema. Estamos hablando de Scarlett Johansson. Ella en mayo del año pasado se quejó justamente por el sexismo que hay en esta organización, por tener que cada vez enfrentarse a una rueda de prensa con estos periodistas con preguntas machistas, con preguntas misóginas, descalificatorias. Leamos lo que dijo entonces Scarlett Johansson el año pasado.
Como actriz, se espera que una participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa. Claro, a menudo participé. esto significó enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban con el acoso sexual. Esto es tremendo porque lo hemos visto a lo largo del tiempo y lamentablemente en la industria de la entretención se repite mucho. Muchas veces ha tenido que enfrentarse a esto, sobre todo porque también estamos hablando de actrices que son jóvenes, son guapas, son exitosas y pareciera que eso también incomoda de cierta forma. Se han visto también peleas de egos mucho, bueno, se ve siempre en el ambiente Como la artístico, vida. pero veamos justamente este momento en el año 2006, en una edición justamente de los Globos de Oro, en donde ella tuvo que aguantar, miren por favor estas imágenes, tuvo que aguantar que el Lo está viendo todo el entrevistador mundo, ¿será la que- toqueteara, o sea, la toquetea así a diestra y siniestra, obviamente sin ningún tipo de autorización, ni aunque la tuviera, o sea, no corresponde. Mira. Esto a raíz de, porque claramente como tú decías y ustedes coinciden, hay preguntas y hay como intervenciones tan torpes y tan fuera de ética de pronto de los periodistas, en donde en vez de preguntarle por su actuación, preguntarle por su carrera profesional, se quedan pegados en temas como el vestido. Entonces le estaba preguntando si efectivamente el vestido incluía el sujetador, entonces se enfoca todo en el fondo en sus pechugas y ella venía de una película tremendamente exitosa. Yo- Claro, que la- Solo que la para digo- complementar eso, Salfate, Sí, muy sí. breve, ella le estaba respondiendo justamente eso, ahí él la empieza a toquetear dos cosas. Después él se empieza a jactar. Obvio. Como en este juego de machito de las cavernas, de jactar de que le tocó, ¿cierto?, sus partes íntimas, su pechuga a Una Scarlett. chica banal, sí. Empezó a jactarse con tono bien jocoso y después se defendía y en el fondo los medios como que lo defendían de da lo mismo si él es gay. Entonces es como Es que que una no amiga tiene te que ver- toque. no tiene que ver una cosa con absolutamente otra. nada que ver. No, no, pues. ni siquiera una amiga te puede tocar si tú no tienes Es que el sí, consentimiento, exactamente. justamente. Esa es Consentimiento parte es la del palabra. contexto. Mira, pongámosle contexto específico a esto. 2006, ¿cierto? Ella llama mucho la atención porque ella hoy día es reconocida por La Viuda Negra, Los Vengadores, y como guau, así cobra lo que quiere. Pero ella partió por un cine mucho más refinado. Ella apareció en Lost in Translation, ¿cierto? Esa de la hija de Coppola, ¿cierto? Sí, Sofía la Coppola. Sofía Coppola. Y ahí específicamente estaba por Match Point, que es de Woody Allen, que es cuando él comienza, siempre admirador de Ingmar Bergman, comienza a hacer un viraje de la comedia a un cine un poquito más psicológico, con una cierta trama, cierto, así como de thriller y todo lo demás. Muy interesante, o sea, recomendadísima Match Point. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en un escenario en donde hay personas como Harvey Weinstein, donde abusaba sexualmente de actrices, en donde él tiene el poder de decir, ¿sabes qué? Déjate hacer lo que yo quiera y te voy a poner una buena película. Y si no, agarro el teléfono y tú nunca más vas a ver una cámara. ¿Y qué es lo que pasa? Pero esto quiero que entiendan. Como un crítico de cine, un jurado, digamos, que uno podría compararse con un multimillonario productor de Hollywood, te das cuenta del grado de influencia que tienen porque son parte de un engranaje de la maquinaria de hacer millones. Entonces él dice, yo le puedo tocar las pechugas a esta persona porque él se gastó millones de dólares, él es el tipo forrado, pero yo soy el que decido si la gente la va a encontrar buena o mala. Entonces yo también tengo poder y lo demuestro. Entonces empiezan estas escaladas súper terribles, digamos, absurda, caricaturesca, pero se dan. Porque los hacen sentir importantes y finalmente, bueno, tienen un grado de poder que ellos lo cobran de esta forma. Y pongamos el contexto, o sea, año 2006, cuando este tipo de temas todavía no se tocaba públicamente. Y lo más probable es que si Scarlett Johansson, que sin duda le molestó esta actitud, por algo después ella se siente con la libertad de contarlo, ya una vez vivido el proceso y también sentir el respaldo de que hoy la crítica no va a ser hacia ella, sino hacia el periodista. En ese momento, si ella hubiese reaccionado de una manera más brusca, le hubiese quitado la mano, la perjudicada hubiese sido Scarlett, pues no el periodista. Porque estamos hablando de una época en donde el machismo era mucho más pronunciado. Hoy día un periodista hace eso y le cuesta la carrera. Exacto. Entonces, qué bueno que las cosas hayan cambiado para que no tengamos que volver a ver este tipo de imágenes y una persona no tiene por qué aguantar este tipo de situaciones bajo ningún contexto, ni lúdico, ni porque el presentador es gay, entonces no pasa nada. No, aquí la palabra clave, como tú dijiste, es el consentimiento. Y claramente en esa ocasión no lo hubo. No, y además que una falta de respeto y en general yo trato de acordarme de instancias o de momentos en donde periodistas de esta asociación
han demostrado esa falta de tino, y son muchísimas. No voy a entrar en nombres ni en detalle, porque ¿para qué? ¿Para qué? Hay conocidos. Pero en el fondo hay que ser alguien consciente de que por más que es súper poderosa y famosa la otra persona que tú tienes al frente, aunque sea Angelina Jolie, Scarlett, es una persona que merece respeto. Sin duda. Entonces yo no necesito ni hacerme el chistoso, ni menos acosarle y tocarle sus partes privadas. Es aberrante, de verdad estoy muy choqueado con ese tipo de actitudes. Ni demostrar mi poder, porque uno tiene cierto poder de la palabra. Y cuando es al revés, cuando alguien te puede tratar mal por ser famoso y eso es lo mismo. Creo que tiene que ser muy horizontal, siempre muy horizontal. Así que nada, muy bien de alguna manera que podamos tener esta instancia en donde se puedan hablar cómo funciona el teje-maneje de la industria creativa y especialmente a la hora de hablar con estas personas, estos grandes talentos. Y también